particularmente en la zapata polar, en los extremos de la zapata polar, supongamos que esta es una zapata chica, pero bueno, vamos a considerarla como una zapata grande. En los extremos de la zapata polar, donde evidentemente va a estar el rotor girando, no sé si puedo poner acá. Lo que estoy haciendo es la separación que tengo entre el rotor y el stator, sería la zapata polar. Tengo la influencia del campo magnético. Este sería el entrehierro, el espacio de aire que hay entre el rotor y el stator. Tiene una forma curva, la zapata polar, a propósito para que el campo magnético, los amperios vueltas, la inducción magnética entre la zapata polar que pasa a través del aire y llega al rotor, sea constante, sea de valor constante. Pero ¿qué sucede? Al circular corriente por los conductores del rotor, ya sea como motor o como generador, ya sea trabajando como motor o generador, él va a circular, por él circula corriente, genera un campo magnético el rotor que reacciona en suma o resta, aditivo o sustractivo, al campo magnético de los polos de excitación. En un extremo de la zapata polar hay exceso de campo magnético y en otro extremo de efecto de campo magnético. Entonces eso me va a deformar el campo magnético resultante. Él ve que lo necesito tener constante entre zona neutra magnética. Si es un par de polos, o en el caso si un par de polos es diametralmente, hablando del diámetro, la mitad, sería la zona neutra. Entonces, toda la parte superior y toda la parte inferior de la zapata polar, el campo magnético tiene que ser constante, porque la fuerza electromotriz de movimiento es E igual, o sea, la fuerza electromotriz igual a inducción, que es B, la longitud, que es la longitud de la espira, y la velocidad de la espira. Y en el caso particular del par, sería la fuerza fundamental, y igual a B, que es la inducción magnética, L es la longitud de la espira, y la corriente que circula por el rotor. ¿Qué significa? Que si B es deformado, la fuerza electromotriz va a estar deformada y el par también va a estar deformado. Entonces necesito mantener un valor constante de campo magnético en el entrehierro de la máquina. Y eso es lo que está explicando acá en este caso particular de la figura 6.9, que estas serían las zonas neutras. Esta corresponde a esta, así que no es la zona neutra. Esta es una máquina de un par de polos. ¿Escuchan bien o está ahí? No escuchan. Escucha, sí, profe, se escucha bien. En el caso particular de estas dos zapatas polares que yo recién acabo de tener, y este corresponde al rotor que tengo en la periferia del rotor, están en los conductores. Como no tiene indicación de punto cruz, significa que no circula corriente por esos conductores. Por lo cual, el campo magnético es el campo magnético producido por las zapatas polares de la excitatriz de la máquina. Entonces tendría todo esto, la configuración de la inducción magnética en el polo norte y en el polo sur. Y en cualquier instante de tiempo tiene un valor constante. Y básicamente en la longitud del campo magnético, ya sea si es longitud ideal o real, este espacio que tengo acá es la zona neutra de la máquina, donde el campo magnético no tiene influencia en la generación de la fuerza electromotriz o en el par mecánico. Pero sí, aquellos conductores que están en esta zona, punteada que tengo acá de acá, o en este caso de esta y esta otra más larguita, ¿qué va a suceder? Todos estos conductores están influenciados con el campo magnético, por lo cual
La B es constante, es fundamental. Pero, ¿qué sucede? En el caso particular de que los conductores, área 610, a ver dónde tengo esa figura. Acá. ¿Qué no la tengo? Ah, ahí está. Ustedes la están viendo ahí, yo recién no la veía en el celular. En la que corresponde a la figura 610, tengo las dos zapatas polares, los conductores, esto está en forma lineal, por supuesto, pero la real, el circular, si es una máquina de un par de polos, lo voy a poner acá, sería, todos estos conductores son entrantes y todos estos conductores son salientes. O sea, en la periferia superior, conductores entrantes, en la periferia inferior, conductores salientes. ¿Está bien? Y sí. La espira tiene dos conductores, uno en el polo norte y otro en el polo sur. Entonces voy a tener puntos acá que corresponden a qué? Corrientes que están saliendo de la pantalla. Y tengo las cruces sobre el polo sur, conductores que están saliendo, que están entrando a la pantalla. Entonces, siguiendo la regla de la línea de campo magnético, el espectro magnético para interpretar lo que van a tener acá son todas corrientes que entran, por lo cual tengo un campo magnético en sentido horario y acá en sentido antihorario. Por lo cual, esta es la representación de los amperios vuelta generados por la corriente que circula por los conductores del rotor, con su modificación para la parte de entrehierro. El espacio de aire que yo tengo acá sería la zona neutra, particularmente, igual que acá, igual que acá. ¿Está bien? Entonces tendría una representación del... Esto lo vamos a dejar acá, no creo que se caiga. Vamos a ponerlo así. Entonces tendríamos la representación de los amperios vuelta de los amperios vuelta generados por la corriente que circula por los conductores rotor y los amperios vuelta, la inducción, lo mismo, generado por los polos excitativos, por los polos de excitación. La combinación de los dos me va a dar lo que tenemos por acá. Una deformación del campo magnético en el entrehierro. Eso es fundamental. Una deformación del campo magnético en el entrehierro de la máquina, en la zapata polar. Por lo cual, sobre un extremo de la zapata polar tendré de efecto de campo magnético y por la otra extremo de la zapata polar tendré exceso de campo magnético. Por lo cual, ¿qué me va a suceder? Que voy a tener una deformación. Originalmente teníamos esta línea. Me voy a agrandar un poco. Vamos a dibujar aquí. La vamos en rojo. Lo voy a hacer. Estoy, no sé por qué, me tengo el interno medio flojo. Vamos a hacer un amarillo primero. Correspondería a más grueso que este blanco. Vamos a hacer bueno. Profe, Sí, ¿puede agrandar un poco el libro para que se vea mejor? agrandarlo. Sí, la imagen. Arriba tiene un botoncito más. Si lo aprieto un par de veces se va a agrandar la letra, los gráficos, todo. Bueno, sería, vamos a ver, para que voy a tener que borrar esto.
ando medio flojo el internet y eso que tengo el internet acá al lado. Porque como tenía con problema del internet, vamos a hacerlo a 125. Me blanqueo todo. No me lo tomo, vamos a tocarlo. Si le pone ahí donde dice ajustar ancho, se le ajusta al ancho de la pantalla a usted. Y porque tengo flojo el internet, no. Como esto, no sé qué ajustar desplazo a una página completa. No le puedo desplazar. Aquí. A ver cómo tengo esto otra vez. Voy a borrar esto. Bueno, si no quiero que se me vaya para hacer la gráfica, no sé. Ahí está un poquito mejor. Sí, ahí se ve mejor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Si puedo pintar, a ver si me puedo ver un poco. Y tendría la amarilla correspondería, a ver si. Este sería el campo magnético principal generado por las zapatas polares, el polo norte y el polo sur. Ahí está, más o menos. Bueno, ya vamos a mejorar. Después tendría el verde. Va a estar también con una naranja. Esto sería correspondería a los amperios vuelta o la inducción del inducido, el campo más. Amperio vuelta o inducción, como lo quieran, es lo mismo. Vamos a inducción, bueno, inducción. La suma de los dos, evidentemente me va a dar, a veces sí la vamos a dibujar en rojo para que sobresalga, me va a dar este campo más, lo vamos a pintar acá. Evidentemente está totalmente deformado con respecto al campo anterior, al que teníamos solamente por los polos inductores. Entonces, esta es la respuesta que yo voy a tener como resultado de la combinación de los dos campos magnéticos. No están separados, sino que se estudia separado, pero en conjunto, actúan en conjunto. Una vez que la máquina entra a trabajar como generador, va a entregar corriente eléctrica de base potencia eléctrica. Y si trabaja como motor, va a entregar par mecánico, por lo cual va a consumir corriente de la línea. O sea que corriente por los conductores del rotor va a existir. Entonces tendría la resultante entre los dos campos magnéticos, tengo el campo magnético, que es bastante deformado con respecto al campo anterior, que teníamos en la página anterior. Por lo cual tengo un problema para la generación de la fuerza electromotriz y para el par mecánico que va a entregar el motor. ¿Se entendió esa partecita? Este es el corazón de lo que es reacción de inducido. Después lo pueden poner perfume y el aroma y las flores que quieran. Pero debido a que circula corriente por los conductores del rotor, se produce una deformación del campo principal, del campo de excitación, de la excitatriz de la máquina. Y va a depender de si hay más corriente o menos corriente. Como generador, más carga, menos carga eléctrica, más lámpara, más motores, más resistencia como generador, o como motor, más par mecánico, por lo cual voy a estar trabajando con un motor casi a la potencia nominal o a la potencia del 50%, 75%, por lo cual la corriente va a variar. Y se me va a deformar, evidentemente, como resultado final, el campo magnético en el entrehierro. Me va a zapatear el motor,
o se me va a prender y se me va a apagar, va a aumentar o disminuir el flujo luminoso. Ese es el resultado final. Vamos a borrar esto ahora. Entonces, para evitar esto, lo que se hace en máquinas chicas, vamos a hacer más o menos 10 kilovatios y vamos a hacer 60 kilovatios. 10 kilovatios en la parte trasera de la máquina, que sería el estator y sus dos tapas, una tapa que es la tapa trasera y la otra de la delantera, donde sale el árbol para trabajar como motor o como generador. Sobre el otro extremo de la tapa, donde está el juego de escobilla, sería esta tapa que hace referencia a la tapa porta escobilla. En las máquinas chicas se puede desplazar, tiene una posibilidad de desplazar el porta escobilla que está adosado a una placa de baquelita. Entonces, con unos destornilladores, uno puede hacer un pequeño desplazamiento en un sentido o en otro para disminuir el efecto de la reacción de inducido. Entonces uno hace un pequeño movimiento, desplazamiento a través de estos. Eso en máquinas chicas, pero en máquinas grandes, pongamos mayor de 60 kilovatios, ya no podemos tener un operador, una máquina de 100, 150, 200 kilovatios, un operador todo el día para que de acuerdo a la variación de carga, él le vaya moviendo el porte escobilla. Entonces, eléctricamente se soluciona colocando zapatas polares del tamaño de aproximadamente un 30% sobre el estator de la máquina y se coloca conductores de la misma sección del rotor, y que circule la misma corriente que circula por el rotor y genera un campo magnético, estos polos de conmutación, genera un campo magnético igual y opuesto al campo magnético generado por los conductores del rotor. O sea, con campo magnético de la misma magnitud, de la misma intensidad, del mismo módulo, pero de sentido contrario. Entonces contrarresta en todo momento. Los polos de conmutación contrarrestan en todo momento a la reacción de inducida. No sé qué tiempo podrá quedar porque estaba ahí. 5 minutos todavía. Entonces, en máquinas chicas uno puede hacer este desplazamiento. En máquinas chicas uno puede hacer el desplazamiento del porte escobilla. Pero en máquinas grandes no. Entonces, en máquinas grandes lo que se hace es colocar unas zapatas polares entre medio de las zapatas principales. Si es un par de polos, será un par de polos de los polos de conmutación. Si es dos pares de polos, será dos pares de polos de conmutación. Que aproximadamente, como para tener una idea, el tamaño físico es del 30% de la zapata polar principal. Del 100% del norte, la zapata del polo de conmutación es el 30%. De esa forma, ¿qué es lo que hago? Tengo que volver a esta situación. Y ahora me voy a complicar. Yo tengo que volver a qué situación? A esta situación. Tengo que llevarlo para acá. Voy a apagar la cámara total, después la vemos porque no congenia la cámara y el mouse. En el caso particular, tengo que mantener siempre esta configuración del valor del campo magnético en función del tiempo. Siempre tengo que tener la longitud activa de la zapata polar en valor constante, porque depende pura y exclusivamente para la fuerza electromotriz o para el par. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En algunos lugares cambia la posición de los portes escobilla, que básicamente lo que sucede es que la zona neutra eléctrica y la zona neutra geométrica en una máquina de un par de polos sin carga eléctrica o sin carga mecánica, sería en vacío, son coincidentes, son iguales. La zona neutra geométrica y la zona neutra eléctrica. Pero cuando aplico carga, la zona neutra geométrica y la zona sigue siendo la misma. Pero la zona neutra eléctrica me cambia.
cambia un ángulo alfa, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo gire la máquina. Por lo cual, en la posición de las portas escobillas que están en la zona neutra geométrica tiene que desplazarse a la nueva zona neutra eléctrica, para que cuando yo produzca la conmutación, el cortocircuito de la espira, de las delgas, con la escobilla, la tensión no sea mayor a 15, 10, 15 voltios, que es un valor que calculan los fabricantes de máquinas, que no se puede llegar al valor cero. Es el ideal. Entonces, cuando se produce el cortocircuito, no tengo que tener 220 voltios, 300 voltios, 500 voltios. Tengo que tener un valor muy pequeño de tensión. Y la conmutación se produce justo en aquellas espiras que no están influenciadas por la acción del campo magnético de excitatriz, o sea, en la zona neutra geométrica, zona neutra eléctrica. Pero como acá se produce un desplazamiento, porque hay una deformación, entonces tengo que desplazar el porte escobilla manualmente, en máquinas chicas. ¿Qué va a suceder? Que voy a tener que, para mantener la zona neutra eléctrica y producir la conmutación sin chisporroteo, porque un cortocircuito produce chispas, sin chisporroteo, es desplazar el porte escobilla. ¿Qué es lo que está explicando acá? El nuevo zona neutra eléctrica. Para evitar eso en máquinas grandes, lo que se hace son polos de conmutación o polos de compensación. En el caso particular de la fibra 614, que es la que tengo acá, vamos un poco más grande. Lo que tengo son polos de compensación. Tengo polo de conmutación y polo de compensación. Los polos de compensación son para mejorar en el entrehierro de la máquina el valor de B para máquinas muy grandes, mayores a 300 kilovatios. Entonces dijimos 10 kilovatios, 60 kilovatios y 300 kilovatios, para hacer un número. A ver, un múltiplo, 10, 100 y 200. Vamos a hacer así. Máquinas de 10 kilovatios no llevan polo de conmutación y polo de compensación. Máquinas de 100 kilovatios, polo de conmutación, y máquina mayor a 200 kilovatios, polo de conmutación y compensación. El de compensación, si se fijan, en la zapata polar principal, la norte y la sur, se colocan conductores. O sea que se ranura, ya viene prefabricada la zapata polar, se ranura la zapata polar y se coloca sobre la periferia del arco de la zapata polar conductores que van a circular. Un poquito de internet, pero bueno, aparentemente lo que tengo, entonces, polo de conmutación y polo de compensación. El de compensación, básicamente, se ranura la zapata polar. Son máquinas grandes, dése cuenta que son máquinas, una de 200, 300 kilovatios, son máquinas que están en el orden de los 10 metros de alto, 8 metros por 6 metros de ancho y 20 metros de largo, como motor o como generador. Son máquinas extremadamente grandes para lo que nosotros manejamos, más en el caso de los electrónicos. No es un motorcito que lo pueden meter en el bolsillo, motor de continuo que uno lo puede meter en el bolsillo, no, son máquinas extremadamente grandes. Dijimos que teníamos 1500 voltios como valor de tensión de continua máximo y 1000 amperes. Si yo multiplico, ahí le va a dar, serían 1500 por 1000, serían 3 ceros más, 1500, sería 1,5 megavatios, 800 megavatios, 500 megavatios, 0,5 megavatios. Esos son valores de potencia de los motores. Los motores de continuo más grandes que he visto y que he trabajado yo son hasta 200 kilovatios, que son de las imprentas, que es la que tira el rollo para hacer impresión de continua, de 170, después otros de aproximadamente 70, había otro motor de 70, otro de 40, más o menos eso es lo que he manejado en máquinas de continua.
Normalmente el mantenimiento, la parte débil de la máquina de continua, es entre escobilla y el colector. Entonces hay que tener cuidado siempre con la elección del cambio de la escobilla, porque la dureza que tiene que tener el material compuesto de la escobilla tiene que ser más blando que la dureza compuesta de las láminas del colector, serían las delgas, el colector propiamente, porque evidentemente no quiero que se me gaste el colector, lo que se me gaste la escobilla, la escobilla móvil la puedo cambiar tranquilamente, escobilla de carbono, escobilla de cobre grafitado. Entonces tendría la rebanada de compensación. Y acá tendría el otro, ya sea la máquina como motor y los polos de conmutación que están conectados con el rotor, o sea que la corriente del rotor para el 20% que funciona el generador, el 30%, el 50%, el 10%, el 75%, la corriente es la misma, por lo cual campos magnéticos iguales y opuestos se anulan, por lo cual en cualquier instante de operación de la máquina, como generador o como motor, el campo magnético de la máquina que actúa para la generación o para el par es el que está en el campo magnético principal, del campo magnético de los polos de excitación, de la excitatriz, en el entrehierro. ¿Está más o menos claro eso o está con alguna duda? Estoy tomando mate, así que por eso escuchan el ruido del mate. Vemos a ver qué otra cosa sigue acá. El libro está bastante lindo, así que te lo recomiendo. Ya voy a ver de dónde lo bajé, no me acuerdo. Si lo bajé yo, evidentemente lo pueden bajar ustedes. No creo que tenga claro. Me voy a dejar de ver esto y me voy a ir. Me voy a ir a compartir los PowerPoint que tengo, que sería, vamos a ver, vamos a ver, 2-1, bueno, hacemos 2-1, 2-2 y 2-3. Son 3 PowerPoint. En el caso particular, es como para hacer un repaso, porque no me acuerdo a qué habíamos quedado la última vez. Tengo una otra diapositiva de 10, pero digo, bueno, vamos a hacer un repaso ahí rápido. Y los temas fundamentales en el examen final en máquina de corriente continua es principio de funcionamiento del motor, principio de funcionamiento del generador, reacción de inducido, conmutación y esquemas de conexión de excitación independiente y autoexcitada. Y después la construcción física. Normalmente cuando estamos en el laboratorio, cuando hacemos el examen, trato de que sea en el pizarrón. Tengo 10 pizarrones, así que son 10 alumnos por vuelta. Y yo normalmente a cada alumno, de acuerdo al tema, el primer tema lo elige usted, no sé, ya lo viene traído el primer tema, el segundo y el tercero lo elijo yo. Sea el tema que sea, le voy a colocar sobre la mesa, normalmente sobre el banco que tenemos ahí, el dispositivo o elemento en el cual usted está hablando. Como doy clase, la misma forma que doy clase, quiero que ustedes me expliquen con el elemento qué es lo que está lo cual cosa y dónde está ubicada en la máquina. En un aspecto general, por supuesto, no tan particular, pero en un aspecto general. Entonces, si le toca transformadores, le voy a llevar un transformador, va a tener un transformador ahí al lado. Máquina de alterna va a tener un motor de alterna trifásico,
armado sin ningún problema. Máquina de continuo lo mismo, instalaciones eléctricas tendrá cable, tendrá térmica, tendrá guardamotor, disyuntor diferencial, en cocina free tendrá capacitores, así que bueno, todo de la misma forma que doy clase, me gusta que me la expliquen los alumnos en el examen para que se lleven una buena nota, porque la nota se la lleva el alumno. En el aspecto de lo que es la máquina, esto lo podemos pasar medio rápido, me parece que lo hemos visto, pero bueno, como para más o menos sería la parte de construcción físicamente, estructura. Todo esto está sacado o de alguna universidad saco de Valladolid o de Juan 23, que son de tecnológicas de España, y después del aula Mauson y el WW Tubera, que también es español, así que por ahí he rejuntado algunas cosas y puede estar repetido por ahí. En el aspecto general, me dice, bueno, máquina de corriente continua, vamos a hablar sobre el motor, hágame el elemento constitutivo de la misma, el principio de funcionamiento y le metemos ahí un sanguchito y haga la reacción de inducido, ya que estamos. Y bueno, hace todo lo que hace referencia a lo que estamos hablando en aspecto general y después la ecuación es básica. No quiero mucho desarrollo, aparte han visto que no tengo mucho desarrollo de ecuación y más porque no vamos a calcular ninguna máquina. Lo que yo quiero que usted interprete física y eléctricamente la máquina de alternancia continua y que esté en una fábrica, en un taller, en el laboratorio de electrónica y diga, es un motor de alternancia, este es un motor de continua, este es un transformador, este es un conductor. Eso es lo que... Después, cuando sean profesionales, tendrán que estudiar realmente, particularmente también, por supuesto, sobre algún tema. Pero los conceptos básicos lo tienen, los libros lo tienen y la información la van a tener. Es como yo cuando estudié ingeniería eléctrica, el ingeniero que nos daba, era el ingeniero electrónico, nos daba electrónica y los principios básicos, después conectarlo y demás, bueno, ya había que prepararse y estudiar y puntualizar sobre algunos temas. Ya sea para conectar un diodo, un transistor, un tiristor, lo que sea. Y acá sucede lo mismo. Bueno, la parte constructiva de lo que es la máquina en sí. Voy a borrar, voy a apagar la cámara y detener el video para que no tengamos problemas, porque no me lo complica. Bueno, la estructura de la máquina propiamente dicha, los componentes de elementos, carcasa, polo de excitatriz, rotor, escobilla, colector, conjunto de delgas del colector, ¿qué otra cosa más? Los polos inductores, los polos inductores, los polos de compensación y los polos de conmutación. En el caso particular, una foto, esto también está en el tubera, tengo la máquina propiamente dicha, todo lo que corresponde al estator de la máquina, todo lo que corresponde al estator, acá iría el rotor, tengo una máquina de 1, 2, 3, 4 polos principales, que están ranurados, ya lo ven que están ranurados. Sobre la parte superior está el bobinado de la excitatriz de la máquina. Entonces tengo la zapata polar norte-sur, norte-sur. Las zapatas principales están ranuradas. Y después, intermedio entre un polo principal norte y un polo principal sur, hay otro zapata polar con, en este caso, láminas de cobre. Y esto sería lo que corresponde a los polos de conmutación. Y en la parte inferior vamos a ver un bobinado que está sobre la periferia de la zapata polar principal que está ranurada, alambres de cobre hay. Y bueno, esto es para mantener el valor del campo magnético entre la zona neutra geométrica en valor constante. Si una máquina un par de polos, 180 grados polo norte, 180 grados polo sur, la inducción magnética principal, la de excitatriz, en el entrehierro de la máquina,
tiene que ser constante en toda su longitud. Eso se consigue con los polos de conmutación y los polos de compensación. Después tendría, bueno, la estructura del rotor y el rotor propiamente dicho, un rotor un poquito más grande, donde tengo el conjunto de delta, tengo el colector. Van a ver que tengo dos caminos bastante diferenciados, donde se asientan dos juegos de escobillas por, por polaridad positiva y dos para negativa. Una máquina bastante grande. La forma del conectado de las delgas con los conductores, ya sea así circular o planchuela, lo que es los dientes del rotor y la ranura del rotor donde se alojan los conductores. Los dientes del rotor y las ranuras del rotor. Se alojan las bobinas. Una máquina propiamente dicha, una máquina de corriente continua, donde tengo, como puede ser como motor o generador, y tengo la parte de la conexión mecánica para hacer sunchado al par mecánico o al par resistente. Lo que es el rotor, lo que es el estator y lo que corresponde a las escobillas y el colector. Van a ver que el porte escobilla es una de baquelita color gris y tiene la posibilidad de poder girar. Él puede deslizarse, girar en sentido horario y antihorario. Eso es debido a que esta máquina no va a tener polo de conmutación. Es una máquina chica, no hay problema. Dentro de los márgenes de las corrientes que maneja, tendrá un paso el rotor en el bobinado, que vienen dos tipos de bobinado, bobinado imbrincado y bobinado ondulado. El imbrincado para elevada tensión, poca corriente, y el ondulado, elevada corriente, baja tensión y elevada corriente. ¿Qué más? Y bueno, la bornera, por supuesto, como cualquier bornera, tiene identificado A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, que son las características bobinado principal, bobinado de conmutación, bobinado de compensación, de la conexión del rotor. Eso también está todo normalizado. Acá no hay nada fuera de la norma. De vanado, bueno, esto es por excitación, no hay problema. La interpretación de la máquina en sí, que está compuesta por una inductancia y una resistencia, porque es un bobinado. Así que la obtención del campo magnético en la máquina de dos pares de polos. Acá tendría los polos principales, son los más gorditos, y estos que están acá son los polos de conmutación. El caso particular del bobinado, la espira, cómo se conecta, ya sea si bobinado imbrincado o ondulado. Tratar de que sepan que hay dos tipos de bobinado, bobinado imbrincado y bobinado ondulado. Nada más. No me interesa ni otra cosa. Esto es la parte, la fase, nada, y el desarrollo de un bobinado tampoco hace falta realizarlo en el examen y demás. Eso sería muy laborioso y no tiene sentido. Total, como ingeniero, no, a excepción que esté el día de mañana trabajando en una fábrica que fabrica motores o generadores de continuo, y bueno, tengo que hacer el desarrollo del diagrama del vanado. No, que esta cosa no tiene. No, acá no lo vamos a perder más tiempo. Voy a dejar esto afuera. Lo puedo sacar así. No, que no me moleste. También. Ahora me voy a ir a compartir. Hay un chat. A ver qué es lo que dice el chat. Hay un micrófono. Me voy a compartir de nuevo. Y ahora me parece que esta es la 2.3 y esta es la 2.2. Me voy a la 2.2. Bueno.
En el caso particular que habíamos quedado, me parece, para empezar la forma de excitación de la máquina, dentro de la excitación hace referencia a los polos, los polos principales, polos de excitatriz, y la conexión de los polos de excitación, los polos principales, con el rotor. Cuenta la historia de que estaban los hermanos von Siemens presentando sus generadores eh, provistos de una máquina como impulsora, una turbina, una máquina de vapor chica que impulsaba a través de una correa los dos generadores. Estaban separados los dos generadores, pero tenían el par mecánico a través de unas correas. Entonces la máquina impulsora movía el rotor y tenía conectado los polos principales a un conjunto de baterías. Unas baterías que estaban externamente sobre la máquina. Esto cuenta la historia que se presentaban en la Bienal que hacían en Francia. Entonces ellos se presentan con sus generadores de continua. Siemens es lo primero que fabricaba motores, por supuesto, y generadores para Alemania. Los franceses eran un francés, los norteamericanos eran un norteamericano y los rusos eran los rusos. Cuenta la historia de que tenían unos tableritos con unas lámparas incandescentes y probaban y estaban haciendo los ensayos de las máquinas como generador. En un momento determinado, uno de los hermanos desconecta la batería por equivocación, desconecta la batería de continua que alimentaba la excitatriz, por lo principal. La desconecta y nota que las lámparas, en vez de apagarse, quedan con una pequeña intensidad en flujo luminoso. Quedan como caldeados los filamentos de las lámparas incandescentes. Y entonces le llamo la atención porque dice, si desconecte la batería exterior, externa, que alimenta a los polos inductores y el rotor sigue girando porque el par mecánico era provisto por una máquina a vapor, y sigue girando el rotor, pero las lámparas no se apagan. Tenían en ese momento la excitación independiente. Era independiente la alimentación de continua de los polos inductores y la alimentación de continua del inducido. Era independiente. Por eso se llama, la primera conexión es conexión independiente. Cuando uno de los hermanos von Siemens retira la batería y la desconecta, las lámparas no se apagan en su intensidad máxima, sino que quedan a un 30%, se dieron cuenta la historia que quedó con un valor de flujo luminoso. Y le llamó la atención qué pasó acá. Y debido al campo magnético, de acuerdo a la histérisis magnética, en las zapatas polares quedaba un magnetismo remanente, con un valor de intensidad suficiente como para producir la realimentación, mantener la tensión que se estaba generando en un 40-50%. Entonces dice, bueno, si sacando la batería yo puedo seguir generando energía eléctrica, podría con la tensión que tengo del rotor alimentar al estator. Y de esa forma salen las conexiones serie, conexiones paralelo, conexiones compuestas serie, compuesta aditiva o compuesta sustractiva. Y ahí aparecen las distintas conexiones de las máquinas de corriente continua, como motor o como generador. ¿Cuál es la máquina más sencilla y más fácil que ustedes ven como electrónico? Es un motor de corriente continua con excitación independiente. ¿Qué significa eso? Motorcitos chiquitos, estos de 10, 20, 30, 50 vatios, que tienen zapatas polares ya prefabricadas, prearmadas. No tengo ninguna en este momento. Acá estuve buscando ahí en el taller y motor de escaléctrico y demás. Las tengo allá en el laboratorio. Directamente tienen las zapatas polares con la forma de curvatura que corresponde y excitación independiente. Yo después como motor o como generador tengo que aplicar tensión o hacerlo girar al rotor y de esa forma obtener tensión. Es una máquina de excitación independiente. Pero después, para máquinas más grandes, yo la zapata polar
sería un imán permanente, para máquinas grandes no lo puedo utilizar porque es muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero las zapatas polares de hierro dulce y les genero un bobinado, un valor de conjunto de espiro, un bobinado, le hago circular corriente y de esa forma genero la inducción magnética. A esa bobina del excitatriz la puedo conectar en serie, la puedo conectar en paralelo o en compuesto, serie paralelo, serie aditivo o sustractivo. Por eso dice, el campo magnético de la máquina de corriente continua puede generarse mediante imanes permanentes o con bobinado alimentado con corriente continua, caso habitual. Según la forma de alimentación de las bobinas, se tienen dos tipos de excitación. Excitación independiente. La corriente que alimenta el devano inductor es ajeno a la propia máquina, procede de una fuente independiente externa. Y la autoexcitada, la corriente de excitación en este caso, procede de la propia máquina. Según la forma de obtener esta corriente, existen tres tipos diferentes de máquina de corriente continua. Excitación serie, devano inductor en serie con inducido. Excitación derivación, devano inductor conectado directamente a la escobilla por tanto en paralelo con inducido. Y excitación compuesta mixta, una bobina en serie y otra en paralelo. Que esa serie puede estar en forma aditiva o sustractiva, trabajando como motor general, que son las conveniencias al respecto. Bueno, siguiendo con eso, tendríamos la forma de la conexión. Esto sí es un tema de examen también, forma de excitación de la máquina de corriente continua. Sería la representación del bobinado del estator, sería del inductor, que es una resistencia y una inductancia, porque estamos en corriente continua. La excitación independiente no tiene vinculación de corriente eléctrica entre el rotor y el estator, entre el rotor y el estator, entre el inductor y el inducido, entre los polos inductores y el rotor. No tiene nada que ver. En el caso de von Siemens, como la máquina ya estaban probando y estaban seguro que en los laboratorios haciendo distintas pruebas y demás, siempre el campo magnético tenía el mismo sentido, porque corriente continua, uno por el norte, el otro por el sur, quedaba magnetizada la zapata polar de hierro dulce. Al quedar magnetizada con un magnetismo remanente era suficiente para que con eso se pueda autoexcitar la máquina. ¿Está? Evidentemente que cada conexión tendrá sus ventajas y desventajas, que eso después se verá. Y bueno, la conexión serie paralela, una corta o la otra larga. Bueno, acá teníamos la que le sigue esto, es reacción de lúcido, algo medio parecido a lo que estuvimos hablando, nada más que más en colores acá, tengo más colores. Esta es la gráfica verde, la que corresponde a el campo magnético generado por la zapata polar, donde la longitud de la zapata polar y la amplitud, la altura, tienen que ser constantes. Sería el correspondiente a la verde. Pero debido a la reacción de indúcido, me parece la línea roja y se me desplaza la línea neutra geométrica. Esta es la línea neutra geométrica. La línea neutra geométrica que coincidía con la línea neutra eléctrica en vacío, ahora en carga, como generador, como motor, la línea neutra geométrica sigue siendo la misma. Pero la línea neutra eléctrica me cambió, por lo cual tendré que cambiar la posición de la escobilla, porque si no, voy a tener lo que se llama un chisporroteo, un cortocircuito en las escobillas y las vegas. Para eso, lo que se hace es colocar lo que se llama los polos de conmutación. Y en esta máquina también tengo ranurado las zapatas principales, o sea, tengo polo de conmutación que es de color rojo, está marcado en color rojo, y polo de compensación. Máquina de corriente continua como generador, se hace girar el inducido y se alimenta el inductor. La tensión de excitación controla
la fuerza electromotriz y por tanto la tensión de salida. La tensión de salida crece proporcionalmente a la velocidad de giro n. Evidentemente que la fuerza electromotriz va a depender de la constante de la máquina, el largo, la construcción física que tenga, el entrehierro y todo lo demás. N, las revoluciones, y phi, el flujo de excitación. Entonces yo controlando N y phi, puedo controlar el valor de E, que es en el caso particular de del generador. Me estaba secando la mano, mojando la mano. La relación entre la corriente de excitación y la fe inducida no es lineal, existe en saturación. En el caso particular de la máquina, ahí tendría el caso particular de la máquina, este es el inducido, el inductor, generador con excitación de derivación. En la generador, en la derivación, la propia tensión de salida del generador se utiliza para producir la excitación. El generador arranca gracias al magnetismo remanente siguiendo un proceso de autoexcitación. Todo este proceso que está viendo acá es el proceso de lo que le comentaba, de acuerdo a la histéresis magnética de la zapata polar. Bueno, acá quedamos curva característica de los motores. Vamos a dejar acá esta parte. Que sería, esta sería, también la 18. Sería la 18 del 2-2. La 18 del 2-2. Para no entrar tan en detalle acá en esta parte, lo vamos a dejar para después. La unidad de carga. Sacamos esto, vamos a de nuevo. Y ahora voy a compartir. Que ahí tengo un problemita con respecto a la máquina. Ahí está. La máquina de corriente continua. Bueno, si me pega ahí está. Fundamentos de funcionamiento de la máquina de corriente continua, como generador, como motor, como acá vemos, lo más importante de esto es esta ecuación, ya sea como en este caso particular, es como generador. A ver si lo hacemos acá. No me acuerdo, está en un rojo, bueno, la fuerza electromotriz que voy a tener en vacío, que va a ser igual a la tensión en borne de la máquina como generador en vacío, va a depender de la inducción magnética B, de la longitud y la velocidad de la máquina. ¿Está bien? Por lo cual B tiene que estar constante. Si no es constante B, voy a tener problemas. Y en el caso particular, voy a tener lo que respecta al motor, asumo lo mismo. Y esta correspondería a esta ecuación que hace referencia a que la fuerza por distancia negada a la cupla o el par, I por L por B. I la corriente del inducido, L la longitud de la espira y B la inducción. Evidentemente que aparece la regla de los 3 dedos. Si uno abre, guarda 2 dedos, los 2 últimos, los 3 primeros, lo abre, están ortogonales los 3. O sea, entre uno y otro sería el plano X y Z. 90 grados sería producto vectorial. ¿Está bien? Vamos a borrar esto. Y es la representación que tengo acá. Normalmente esto es fuerza. Regla de la mano izquierda para motor. Regla de la mano derecha para generador. Eso va a depender del sentido de la corriente también. Si invertido para lo electrónico y para el electricista, porque nosotros siempre tomamos el positivo que circula y ustedes toman el negativo, pero bueno, no hay ningún problema.
se hace el análisis, punto, ¿no? No es para votar ningún alumno, nada por el estilo. Regla mano derecha, regla mano izquierda, regla mano. No hay problema por eso. Lo que sí es la interpretación de la ecuación, vista desde el punto de la máquina. Bueno, esto siempre lo hemos visto en física, en algunos apuntes de física y demás, que el desplazamiento de la barra, una vez que yo energizo, cierro el interruptor, tengo un campo magnético acá que es una cruce que está entrando a la pantalla y evidentemente dos varillas de cobre y una barrita un poquito más gorda de cobre también. Cuando yo cierro acá, la interacción entre los dos campos magnéticos, el magenta, el que está de cruz, y el campo magnético por la circulación de corriente por la barra, se produce la acción o reacción, ya sea, en este caso debido a la acción, la reacción de la barra, ya sea desplazándose en un sentido o en otro. Bueno, esto es básicamente la ecuación básica y demás, eso tampoco no me interesa mucho. Déjenme ver a ver qué. Arranque la máquina en línea. Bueno, hace referencia a lo que estábamos viendo recién. Esto está en el tubero, así que también no hay ningún problema. Entonces, lo que sí tengo que ver es la fuerza electromotriz como motor va a ser fuerza contra electromotriz, extensión que tengo que aplicar, y el bobinado va a generar, ya sea por el principio de reacción de la bobina, una tensión igual y opuesta, que yo la tengo que vencer. Y tendré, por supuesto, la potencia eléctrica va a ser E por I, que es igual a B por L por B por I. Si L es constante, la tensión es constante y la corriente es constante, todo esto es constante, significa que para tener una potencia eléctrica constante, B tiene que ser constante. Por eso necesito que la reacción del inducido se me anule. ¿Está bien? Y esto sería el motor y este sería la del generador. El par mecánico que yo voy a necesitar va a depender de la corriente, de la longitud de la máquina, de la tensión y de la inducción magnética. ¿Está bien? A ver qué tengo acá. Bueno, esto sería el principio de funcionamiento de una máquina de corriente continua, que sería una espira que gira dentro de un campo magnético. O sea que acá no hay que hacer mucho, pararse mucho. Después tendría lo que es el colector. En este caso, tengo una espira que tiene dos conductores, uno en la zona sur y otro en el polo norte. Una espira sola. Y tendría un anillo cortado por la mitad. Este verdecito que tengo acá corresponde a un aislante, una aislación, y acá tendría. Las escobillas siempre están fijas en el porte escobilla. Siempre están fijas. Tiene una sola posición. Desfasada a 180 grados, 90 grados, 45 grados, dependiendo de los pares de poder de la máquina. En este caso es una máquina de par de poder. Entonces tendría, las escobillas son fijas y esto es lo que gira, el árbol conjuntamente con las delgas, que sería el colector, y las espiras. Siempre la conmutación se realiza cuando los conductores de la espira están en la zona neutra magnética. Zona neutra magnética. Básicamente este sería un motorcito continuo donde tengo las zapatas polares de imán permanente, el rotor bobinado, conjunto de delga, me da el colector apoya dos escobillas. Bueno, acá sobre la mano derecha tengo un colector abierto, está roto, para que se pueda ver el sistema de lámina de cobre aislada entre una y otra por mica o algún otro material de alta temperatura y aislante eléctrico, por supuesto. Como se ve acá, tengo la influencia del campo magnético, tengo toda
semianillo y el otro semianillo donde está la escóbida. La escóbida siempre está fija. Se produce la conmutación de un anillo al otro para mantener la polaridad en el momento en que los conductores de la espira están en la zona neutra magnética. ¿Está bien? A ver qué otra cosa tengo acá. Estoy tratando de buscar lo que más resalte y todo. En el caso particular, con la máquina girando a una cierta velocidad, la fe que se induce es alterna. Cambia de signo cada vez que se pasa por debajo de cada polo. O sea, sería la representación de la fuerza electromotriz, que sería la representación de B también. En el caso particular de una espira que tenga dos ranuras, dos espiras que tengan cuatro ranuras, tres espiras que tengan, y así desfasada un cierto ángulo, lo que me va a ir dando sobre la periferia del rotor un conjunto de ranuras y dientes para alojar conductores para tratar de que la onda de tensión continua rectificada sea lo más continua, constante posible, que es lo que hace la representación de varios conductores alojados en las distintas ranuras de la periferia del rotor. ¿Eso de quién depende? Y depende del fabricante de la máquina continua, las características, la experiencia, y conductores tengan cada ranura sobre la periferia del rotor, mejor va a ser el valor de tensión constante. Pero va a depender de construcción física, evidentemente. Bueno, después del punto de vista de la máquina en sí, tendría este otro, que es la distribución. Esto, si lo amplio, empieza a girar y genero la onda de tensión continua que tengo acá, en la parte de abajo. Esto es lo que queda cerca del Pero colegio. después cuando lo pongan, lo pueden ver en el video, así que no hay problema. Lo que pasa es que si lo pongo acá, tengo miedo, pues, a ver, que me pase por esta otra máquina, porque tengo, entonces, Pásame el celu que ya debe haber cargado algo. Ya no lo cargaré más. Dime cómo va, eso me conteste de acá tendríamos, ahí va a entrar, tarda un poquito, porque yo eso que tengo el internet lo tengo acá al lado. Bueno, ahí está bastante bien. Entonces, la generación de la onda de tensión alterna, que la que está en el cuarto cuadrante pasa al primer cuadrante, como es la disposición y la generación de la onda. Siempre los portes COVID están fijos. El que gira es la bobina, por supuesto. Bueno, vamos a seguir ya que estamos así, en una de esas, si no se modifica nada. Sería la disposición de la mano. Voltaje inducido en una espira, básicamente sería el concepto de la ecuación básica, llevarla con el elemento de la máquina al funcionamiento. Vamos a pasar todo esto totalmente. Entonces, el análisis que tendría de valor del flujo, phi igual a B por S, S es el área, la sección, y bueno, funciona eso y con los datos característicos de la máquina,
La zona de la zapata polar es la que está acá, donde están todas las líneas verdes. ¿Esto se ve? Sí. Y acá, entonces tendría acá el norte y acá el sur, o acá el sur y acá el norte. Depende del sentido que le quiera dar y demás. Entonces tendría 2BL por B. Sería 2 porque son dos conductores, uno en la zona norte y otro en la zona sur. Como están conectados en serie, las tensiones se suman. ¿Está bien? Bueno, no sé. No, que me está avisando que son las 21:15. Yo después de las 21:35 tengo que entrar a otra clase. Forse estamos induciendo una máquina de corriente cuántica. Con respecto a lo que es la máquina propiamente dicha, que es el desarrollo del área del polo, y como podemos ver, por eso no quería seguir con la otra imagen, que la bajé, ya la vemos en la próxima clase, y a partir de la próxima clase del 2.2 es la 18. La generación de la fuerza electromotriz depende de la característica de la máquina acá. Todos los datos característicos de la máquina, el largo, el ancho, el diámetro, el interno, el arco polar real, el arco polar ideal. El número, este sería las revoluciones, y phi el flujo. Regulando la RPM y el flujo, yo estabilizo el valor de la tensión. Manejo el valor de la tensión. Y bueno, acá sería lo que estábamos viendo, las conexiones de las bobinas, para que se vaya sumando las tensiones. Dos ramas en paralelo, o sea, tengo una E acá y una menos E. Tengo la suma de la 1, 2, 3, 4, la 1', 2', 3', 4', que sería una espira que tiene dos conductores. Como están en serie, se suman. Bueno, la conexión lado anterior, lado posterior, bueno, eso no me interesa mucho. El concepto sería que es cómo va conectado, cómo están alojadas las bobinas en el rotor. Un esquema básico y fundamental. Bueno, el desarrollo de las ecuaciones para conseguir el valor de la fuerza electromotriz, en otro sentido, esto es extraído del tubera, curva característica de vacío, en el caso particular de las zapatas polares principales, generando el polo norte y el polo sur, la línea de campo magnético que atraviesan el rotor, el lente de hierro y la corriente que circula por los conductores del rotor, en la periferia del rotor. Los signos más van entrando a la pantalla, los signos puntos van saliendo, es la regla de la flecha. Habíamos visto la parte del generador y ahora veríamos la parte del par, que es lo que a mí me interesa, el desarrollo en función de la característica de la máquina. El par depende pura y exclusivamente de la característica de la máquina, del flujo y de la corriente que circula por el inducido. Eso es parte, esa ecuación no se tiene que olvidar. Quizá el desarrollo un poco, si hacen el desarrollo por ahí, se pueden pifiar con algún número, no habría problema. Pero, ¿cuál es la ecuación final? ¿Y de quién depende? El par. Depende del flujo y de la corriente. Por supuesto, las características de la máquina. Ahí ya pueden hablar lo que ustedes quieran y más, no hay ningún problema. Bueno, lo mismo, pago y rendimiento, las pérdidas que voy a tener, ¿cuántas pérdidas tengo en una máquina? Tengo 3 pérdidas. Pérdida en el circuito eléctrico, pérdida en el circuito magnético y pérdida en el circuito mecánico. Pérdida en el circuito eléctrico. Y cuadrado por R, pérdida de Joule. Pérdida en el circuito magnético, pérdida por histéresis, no, pérdida por Foucault. No, pérdida por histéresis. Foucault no hay si no hay frecuencia. Ah, sí, me digo, ¿y por qué está laminado el rotor? Claro, la pérdida que voy a tener en el rotor, pérdida de histéresis y Foucault. Y en el estator, no, porque es zapata polar maciza, de hierro dulce. Entonces ahí lo único que tengo es pérdida por histéresis.
Bueno, lo que habla del rendimiento de la máquina, eso no habría problema. Y un diagrama en barra de las pérdidas que tendría. En las mecánicas, ¿cuáles serían? Rodamiento, rozamiento que hay entre escobilla y delga, y ventilación, porque esto potencia que tengo que, ya sea como generador, par resistente que tengo, o par motor. Si es generador, par motor, tendré que aplicar para vencer el par resistente por ventilación, el par resistente de rodamiento, el par resistente de escobilla con delga, y ¿qué otro par resistente tengo? No tengo más par resistente. Esto con respecto a la máquina. Entonces, pérdida en el circuito eléctrico, pérdida en el circuito magnético y pérdida en el circuito mecánico. ¿Está bien? Bueno, esto también. Y bueno, eso de conmutación. No quiero entrar en conmutación porque se va a complicar. Entonces, esto sería, lo vamos a dejar acá porque ya no sé qué hora es, y tengo que armar la clase que viene. Que me viene ahora y me gustaría dejarle conmutación. ¿Hay alguna pregunta de parte del alumnado? Esta sería la 2-3, si no me equivoco. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Han tenido problemas? ¿Se ha cortado el internet muy seguido o no? No, Sí, profe, muy muy bien. bien. Este corresponde. Bueno, este lo voy a sacar de acá. No, quería ver qué hora es. 21:20. ¿Por qué no puedo hacer esto? Esto sería el 2, 3. Este puedo hacer. Este que termina acá. No termina nada. Quería ver si podía compartir. Acá tengo 3 chats. Bueno, esto es lo que dice. Los micrófonos parciales, profe, para después de las vacaciones. ¿Ya le tomó caso los parciales? Hola, hola. No, profe, todavía no tomó. Está bien. No, pues, vamos a ver acá, arte y simulación. No, este es otra cosa. Quería ver si tenía lo de... Bueno, la del tubera no hay problema porque eso lo pueden sacar tranquilamente del tubera, así que por eso no hay problema. Esto que me pasó acá es que me quiero ir a otro lado y no puedo. Bueno, lo vamos a dejar acá porque ya son me quedan 12 minutos. La parte de conmutación, que es el proceso donde cambia la escobilla fija y la delga cambia de una posición a otra de acuerdo a la característica de la máquina. Así que eso lo voy a dejar para dejar de compartir. La pregunta mía era si había alguna pregunta de parte de ustedes. Y esto, y me queda un poquito ahí y después hacerle referencia a los polos de conmutación y compensación. Eso lo vamos a ver después. Bueno, por mí la clase habría terminado. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Y si no, nos vemos el próximo martes a las 19:50.
sacar. Así me ven la cara. Tan. Ahí está. Nos vemos la próxima clase. Listo, Será profe. el martes, Hasta luego, profe. 19:50. Nos vemos, profe. Nos vemos. Un gustazo.